con una historia más, que lamentablemente cuando decimos, al decir nomás una historia más, no estamos solucionando el tema para nada y tal vez hasta lo estamos naturalizando. Pero ¿qué otra cosa nos queda por hacer si no es ponerlo sobre la mesa, hablar sobre eso, mostrarlo, compartir la indignación que cabe? Estamos hablando de un caso más de femicidio, esta vez de una chiquilina de 16 años. Paysandú, plena tarde, una localidad muy chiquita, menos de 120 personas. Vamos a ver qué pasó y cuál fue el desenlace, mira. Pasadas las 16:30 de este miércoles, un vecino alertó al 911 acerca de que se había producido un problema familiar en una vivienda de la localidad de Beizo, a 125 kilómetros de la ciudad de Paysandú. Cuando los efectivos llegaron, se encontraron con el cuerpo sin vida de un joven de 20 años y debajo de él un arma de fuego. En otra habitación de la vivienda encontraron a un adolescente de 16 años con 2 heridas de bala, una en su mano y otra en la cabeza. Allí la policía interrogó a la hermana de la víctima, quien se encontraba en el fondo de la vivienda descolgando ropa cuando el femicida perpetró el crimen. La adolescente había decidido terminar la relación con el hombre de 20 años, tras lo cual se fue a la casa de su hermana. El asesino la siguió hasta allí para convencerla de que no lo dejara, pero ante la negativa, el hombre se fue del lugar y regresó con un arma de fuego decidido a cometer el crimen. Tras asesinar al adolescente, el hombre salió a la puerta de la vivienda y se disparó en la cabeza. El hecho causó consternación en la pequeña localidad de Beizo de menos de 400 habitantes. En cuanto al perfil del joven, se desprende de lo que ya dije, que había empezado una actitud, un comportamiento de control, de dominación de la joven, en un estereotipo que, sin ser psicólogo y sin ser psiquiatra, por los años de experiencia que tenemos, es un caso típico de celotipia, es decir, una desconfianza excesiva hacia la pareja y empezar a introducir en su mente situaciones de posible infidelidad, situaciones irreales, pero que lo llevan a ejercer actos de control y de presión sobre su pareja con algún trastorno obsesivo y alguna cultura o de personalidad muy rígida, en donde básicamente la mujer debe acatar lo que el hombre dice. Víctima y victimario habían convivido hasta que la pareja se separó. La menor tenía permiso de su madre para vivir con su novio. El fiscal señaló que este miércoles el joven fue a buscar al adolescente para llevársela de vuelta con él. Ante la negativa, profirió una amenaza que no fue tomada en serio. Ni siquiera fue tomada en serio porque le dijo, repitiendo lo que recibió de algunos testigos, vos te vas a morir y vos te vas a morir, como diciendo, morite, no una amenaza, no fue tomada en serio la amenaza y por lo tanto no llamaron a la policía ni nada, ni se encerraron, siguieron su vida normal porque los vecinos dicen que eran reiterados que él venía a veces y entraba a puerta adentro y bueno, y después se iba. Dos críos, si te pones a pensar, ¿no? Claro, frente al no me vuelvo con vos, y esa amenaza de te vas a morir, que se lo dijo a ella y se lo dijo a la hermana. Claro, ellas no lo... ¿Cómo lo vas a tomar en serio? ¿No? Por más que veas todo el tiempo el noticiero, que estés al tanto de todos los casos, venís de compartir un vínculo con alguien de un año y pico, y por más que le advertí, y por algo te fuiste, ¿no? Por más que advertías toda esa obsesión de celos y patológicos y demás, de ahí a imaginarte que esa persona va a salir de tu casa para agarrar un arma, va a volver a matarte. ¿Cómo tenemos que aprender a vivir? Que cada amenaza hay que encerrarse. ¿Qué hacemos con esto? Porque en definitiva tampoco hubo denuncias previas, ¿no? Vos decís, pasa en Ciudad Grande, pasa en Pueblo Chico, pasa en todas partes. Vamos a darle la bienvenida a Andrea Tuana. Ella es trabajadora social, directora de la ONG El Paso, incansable luchadora por estas causas. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Gracias. Bien, bueno, capaz que fue mi interpretación, pero el tiempo que pasábamos el tape de la presentación, había algo en tu gesto que no estaba conforme con algo que se estaba planteando en el tape. Creo que es cuando hablaba el fiscal, ¿no? Sí, lo que pasa es que hemos escuchado, cuando hay un caso así tan impresionante, ¿no? Porque esto es un caso de violencia que termina en un femicidio. Por suerte, la mayoría de los casos de violencia no terminan en femicidios.
Pero cuando hay un caso así que nos golpea tanto, empiezan a salir las explicaciones más desde lo que uno tiene en su cabeza. Esto es complicado difundirlo, ¿no? O sea, esto no es un tema ni de celos patológicos, ni de baja tolerancia a la frustración, ni de una pasión masculina que se desborda. Esto es violencia de género pura y dura, ¿no? Que tiene que ver con un modelo social y cultural que reproducimos todas las personas y no con un problema individual de ese... No hay ningún componente individual porque... Los componentes individuales... Hay personalidades específicas, hay trastornos de personalidad específicas que podrían potenciar una violencia latente. Los componentes individuales aumentan el riesgo. Si bien. vos sos una persona que está convencida de que sos el dueño de tu pareja y está convencida de que tu pareja no está acatando lo que vos le estás diciendo, por ejemplo, no ponerse esa ropa o no ir a la casa de la amiga porque a vos no te gusta, y además tenés determinados trastornos psiquiátricos que hacen que pases al acto, seas impulsivo, claro. te obsesiones, sin lugar a dudas el riesgo aumenta mucho más que la escalada de violencia. Lo que puede suceder es que termine matando. Ahora, no es que la muerte se produzca porque haya un trastorno psiquiátrico. Esta muerte, lamentablemente, se produce como tantas muertes y asesinatos en el marco de relaciones de pareja. O sea, este chiquilín no es que salió a matar a cualquiera, ¿no? Se enojó con el patrón porque no le pagó y lo mató, se enojó con el almacenero porque le cobró de más y no sé qué. Está matando dentro de una relación de pareja que se termina. Esto es una característica clásica y típica de lo que son las relaciones de género, donde esta pauta machista de que te sentís dueño de la vida de tus hijos o de tu mujer es parte de un modelo cultural. Por eso no lo estamos pudiendo cambiar. Por eso esto sigue sucediendo. O sea, esto no se arregla ni con una pastillita, ni con un diagnóstico psiquiátrico para quedarnos todos tranquilos a ver si el novio de la nena la va a matar o no. No se arregla de esa manera. Esto en realidad hay que hacer una profunda transformación de los modelos culturales en los que seguimos criando a nuestros hijos e hijas, ¿no? Porque esto, la violencia, tiene números altísimos en Uruguay y no los podemos bajar. Bien, primera reflexión de mis compañeros. Vero. Bueno, un caso lamentablemente complejo, porque creo que hay una situación que no está reflejada en el informe, pero sí Telemundo la refleja en una nota que le hace el presidente del INAU. Esta chiquilina además tenía un contexto familiar donde había una denuncia por abuso, había allí una situación particular, y a mí me genera, además de reafirmar todos estos conceptos que Andrea nos ayuda a reflexionar otra vez respecto a estos temas, me genera preguntas, ¿no? Respecto a, si el INAU estaba haciendo un seguimiento de la situación de ella y de una hermana, por lo que tengo entendido, por una denuncia de abuso, había una disposición de alejamiento de esa madre que es la que autoriza a tener ese vínculo. Estamos hablando de una chiquilina que se fue a convivir con 14 años, un poquito más. No pudimos darnos cuenta de que algo no andaba bien. ¿Qué es lo que estamos mirando? Porque nos alcanza, nos conforma, no había denuncias de violencia doméstica como explicación a que tal vez este fenómeno ya tenía circunstancias raras, más allá... Pero ¿hasta dónde podés anticipar? A eso voy con... Yo no hablo de anticipar. Con el arranque de esto, no hablo de anticipar. Porque pero, un escenario es tener una situación familiar compleja donde hay una madre con... Pero a ver, puede pensar... si vos tenés una relación de estas características que la autorizó la madre y INAU se da cuenta que la madre tiene que estar alejada de la hija, no hay una revisión de... ¿Cómo llegas de ahí a un vínculos? femicidio? Pará. Yo no estoy hablando de que esta sea la... No estoy culpando a nadie respecto a lo que sucedió, pero estoy diciendo, nos alcanza con decir después de que las cosas suceden, no había denuncias, cuando tenemos una institución del Estado que estaba siguiendo de cerca el derrotero de estas menores. Yo dejo planteada la pregunta. Bien. Fer. Yo la escucho a Tuana y me cuesta un poco separar las cosas, capaz que por ignorancia mía, pero ella dice, esto es violencia de género. Esto no es por un desborde emocional, no es por celopatía, no es por... Es conducta individual. No es por baja frustración. Y ahí no entiendo bien, porque
posiblemente a ese joven haya tenido un desborde emocional, haya tenido un exceso de celos, haya tenido baja tolerancia a la frustración al haber sido dejado. Posiblemente tenga eso componente, por eso es lo que a mí me parece razonar. Y lo otro que normalmente en estos casos... Perdón, lo que ella explica es que no, eso no justifica que vos vayas y mates. No, bueno, nada justifica. Que vayas y mates, nada justifica. Pero no justifica que mates a una mujer, ni justifica que mates a un comerciante, ni a un taxista, ni no justifica nada. Pues esa es la otra parte de la pregunta, que es... Normalmente cuando se trata de un adolescente delincuente o de un joven delincuente, muchas veces se pone delincuente con una rapiña a un anciano o ejerce violencia contra otro. Normalmente se busca la explicación y dice, bueno, el contexto social lo impulsó, la pobreza lo llevó hacia eso. Y en este caso se lo criminaliza inmediatamente, sin considerar que ese joven también es parte víctima de la sociedad. Pero por el contrario, es lo que ella está haciendo, lo está poniendo en un contexto que no es un contexto individual, es un contexto social. Además de ser... Es lo que acaba de explicar. Además de ser victimario, sí, pero yo entendí eso que acaba de explicar y que hay que ir a buscar el fondo de la cosa, ¿verdad? Pero lo que no entiendo bien es esa división, esa separación entre violencia de género y las patologías que puede haber desarrollado o los comportamientos sociales o la idiosincrasia en la que la sociedad uruguaya se mueve, ¿no? Entonces, ahí, al principio hiciste como una separación de las cosas que a mí no me cerró del todo. Entiende lo que plantea, pero Andrea. Sí. Creo que esta es una pregunta muy habitual, ¿no? Frente a estas situaciones, cómo poder unir las desigualdades de género con los femicidios, los abusos sexuales, los maltratos. Bueno, es una explicación larga porque hay mucha investigación y mucha teoría y conceptualización, pero claramente las personas que ejercen violencia dentro del hogar no son personas que ejercen violencia en otros ámbitos. Entonces, esa conducta no se puede explicar por un rasgo de personalidad o por una característica que en cualquier circunstancia podría detonarse y podría accionar, ¿sí? Por eso cuando nosotros analizamos este tipo de violencia, las analizamos más desde las relaciones de dominación y de sometimiento que hacen que una persona se sienta habilitado y capaz de pegarle a su hijo porque considera que él es el padre y es la manera que tiene de corregirlo, decirle a su mujer que no haga tal cosa o haga tal otra, o pegarle si se enoja porque su mujer no hizo lo que él consideró, y en determinadas circunstancias en las que se tiene que sumar una serie de factores, en algunos casos, como dije al principio, y no en todos, se llega al femicidio, ¿no? Entonces, no todas las personas que se han socializado en un esquema de pensamiento machista, donde se mira a la mujer como un objeto de propiedad, o a sus hijos, ¿no?, como un objeto de propiedad, o se discrimina, no todas las personas terminan ejerciendo dominación y sometimiento. Pero esa es... Un matiz que te pido que me expliques sí. También, porque se puede catalogar, obviamente, o se cataloga como violencia de género, como vos decís, pero también puede ser un abuso de poder, digamos. Puede ser un abuso de poder que se da en un empleado, un patrón y un empleado, o se da entre un hermano mayor y un menor, qué sé yo, se da en cantidad de circunstancias, entre un padre y un hijo. Sí. No necesariamente, por eso a mí el cuestionamiento violencia de género, porque es un hombre que le pega a una mujer, puede ser una posición de superioridad, de fuerza o de dominación, pero en definitiva es violencia, igual que todas las demás. Es como que hay una diferenciación en esto, como que hay una criminalización especial para esto, cuando en realidad es violencia que se da al transversal en la sociedad, en todos los estratos. Exactamente así lo que tú decís. La violencia es abuso de poder y es dominación. Hay distintos factores que hacen que determinados grupos sociales sean más vulnerables a sufrir violencia por su posición estructural de discriminación. Por ejemplo, la violencia racista, la violencia homofóbica, la violencia de género es por la posición estructural histórica que las mujeres hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad como grupo social de segunda clase, ¿no? A ver, si hacemos la pregunta, ¿es lo mismo decir fulano es un violento que decir fulano es un racista? No, son cosas distintas. Obviamente si es un racista violento, pero ¿no te lleva a otro lugar?
Pero violento, sí. Ah, bueno, pasa lo mismo. Pero violento puede ser violento. Pero además analizar Pero violento puede ser en una enorme cantidad de circunstancias. Analizar los casos. Claro, pero Una cuando persona que es violento es violento. Pero cuando te dicen que alguien Claro. es racista es porque tiene comportamientos específicos dirigidos hacia una comunidad o población determinada. Bueno, Sí. cuando hablamos de la violencia de género, es eso. Claro, pero bueno, además por eso eso, no pero quita que entonces no haya ahí- mujeres violentas, pero hay una modalidad de la violencia machista que se expresa de esta manera. ¿Cuántas mujeres conocés vos que matan a su pareja y luego se suicidan? No, la ¿Son mayoría- muchos los casos? No, la mayoría digo de los hombres eso. Bueno, entonces hay No, una modalidad distinta. pero lo que quiero decir es que está hace bien. mucho daño en la sociedad, igual que otras violencias. Por eso, está bien. Entonces hay muchísima, no hablamos de violencia como un genérico, sino que hablamos de violencia. Violencia de género, Claro. violencia no sé cómo se llama, pero de padre a hijo, violencia de... Exacto. Hay muchísimas Exacto. violencias. Esta es De una eso más. se trata. Exacto. esta Al es menos una es el más. camino ¿Por que qué se esta, está por empezando qué a esta tiene una explorar, ¿no? visibilidad La- mucho mayor que otras? Bueno, porque Vamos avanzando. Y a poco lo vamos llevando. ¿viste? ¿A dónde me querés ¿Al llevar? lobby feminista ahí querés llevar? ¿Pero a dónde me querés llevar? Porque Y a que, bueno, por lo menos creo que te orientamos, vos ya lo sabías, Yo creo te que- orientamos a admitir yo creo que al hay revés, creo distintas maneras que de los estoy violencia. trayendo a ustedes para acá, es al revés. Yo creo que vas no es bien, una- seguí Ay. así que vas bien. No es una cosa especial la violencia de género, sino que está enmarcada dentro de un contexto de violencia general. sí, no sé cuál es el acá y el allá. Lo que yo creo es que cuando hablamos de relaciones de dominación y de sometimiento, hay múltiples. También están las relaciones de sometimiento por clase social, ¿no? Las relaciones, la desigualdad. La simetría de poder. La simetría de poder. Ahora, mi trabajo es dar respuesta y abordar a aquellas víctimas de violencia de género dentro de su hogar o en cualquier otro ámbito. Y también a las víctimas de violencia adultocéntrica, que podríamos llamar. Entonces, cuando vos mirás esa forma de violencia que lleva la vida de 30 mujeres por año, que lleva a una situación de victimización y de daños a 40.000 personas, mujeres, 16 el año básicamente. pasado? El año pasado no sé cuántas fueron, 16. creo que sí. Este año ya vamos... No, como dijiste, 30 mujeres Sí, por año. porque ha sido un fueron 16. promedio. Desde que se empieza... Fueron la mitad, pero vamos a ser precisos, porque si es por magnificar, magnificamos. Mirá, fueron 100. No, fueron 16. El año, ¿eh? por eso, estamos en... 14 fueron, estamos 14. estamos en una alarma tremenda, porque el año pasado, en 12 meses, fueron 16, Ah, está. que fue un año que por suerte bajaron. Correcto, pero no porque 30. venimos... Seamos precisos. Te agradezco que me escuches. ¿Cómo no? Venimos contando desde el 2009 que se empieza a contabilizar, porque desde el 2002, porque antes no sabíamos nada, venimos contabilizando que todos los años se da un promedio de 30 femicidios, todos los años. Han habido años que bajaron a 24, han habido años que subieron a 40 y han habido años como el pasado, por suerte, que tuvimos 16. Hoy, en la mitad del año, casi tenemos la misma cantidad que el año pasado. O sea, es una escalada otra vez. Entonces, digo, es un número que se va... ¿Es proporcional, Andrea, el número de femicidios con el número de denuncias? ¿O no guarda correspondencia? ¿Sabes por qué te lo No, pregunto? no. Porque el año pasado se celebraba el descenso en el número de casos de denuncias de violencia de género y vos decías, bueno, No, es terrible, pero eso no es para celebrar. en realidad, no, pero más allá de eso, era como medio un truco, o sea, no creas este número porque capaz que no denuncian porque está el tipo adentro. Entonces, está. Pero justo también bajan los femicidios, por eso te pregunto si Pero hay es- correlación. Pero este año celebramos hace un mes la baja de denuncias, por lo menos eso se anuncia, y tenemos un pico de femicidios que ya en la mitad Mirá, del año alcanzamos la por del eso año pasado. preguntaba. Bien. De todas maneras, en el 2002 habían 7.000 denuncias por año y 30 femicidios. O sea que el número 30 ha sido un número que se ha mantenido con subas y con bajas. ¿Qué pasa? El sistema tobilleras, por ejemplo, ha sido un sistema que ha protegido y los intentos de femicidios, si nosotros sumamos los femicidios y los intentos, casi que llegamos al número 30. Entonces, bueno, estamos llegando mejor, ¿no? A evitar que se dé el femicidio en algunos casos. Bien, vamos a hacer la primera pausa, ya venimos porque vamos a tratar de indagar qué se está haciendo para poder sacar alguna conclusión de por qué estamos avanzando, ¿no? Por lo menos en general. Pausa y ya venimos. Entre la nieve y el sudor